Comienzo a recordar aquellos días, como si el polvo de los caminos aún estuviera en mis sandalias, como si el eco de su voz todavía vibrara en mi pecho. Yo no fui el más cercano de los 12, pero estuve allí. Vi, escuché, sentí, y lo que presencié no fue algo común, fue el comienzo de algo que cambiaría la vida de todos nosotros. Todo empezó con una certeza profunda. Las buenas noticias venían de parte de Jehová. No eran rumores, no eran historias inventadas. Era el cumplimiento de lo que los profetas habían anunciado mucho antes. Recuerdo cómo se hablaba de un mensajero, alguien que prepararía el camino, y entonces apareció él, Juan. Vestía de forma sencilla, casi áspera. Su ropa era de pelo de camello y comía lo que encontraba en la naturaleza. Pero cuando hablaba, nadie podía ignorarlo. Su voz atravesaba el corazón. Yo estuve allí entre la multitud cuando decía, arrepiéntanse porque algo grande está a punto de suceder. Muchos acudían a él, hombres, mujeres, incluso soldados, confesaban sus errores y él los bautizaba en el río Jordán. No era un espectáculo, era algo sincero, profundo, pero Juan siempre dejaba claro algo importante. Después de mí viene alguien más poderoso. Yo no soy digno ni de desatar sus sandalias. Y entonces llegó Jesús. No hubo relámpagos ni señales espectaculares en ese momento. Llegó como uno más, caminando entre la gente, pero había algo en él, algo que no se podía explicar con palabras. Yo lo vi acercarse a Juan, y aunque Juan se sorprendió, lo bautizó. En ese instante, todo cambió. No todos lo percibieron igual, pero yo sí sentí algo distinto, como si Jehová estuviera mostrando aprobación desde los cielos. Fue un momento que no se puede olvidar, una confirmación silenciosa, pero poderosa. Después de eso, Jesús no buscó fama ni reconocimiento inmediato. Se retiró, se fue al desierto. 40 días, 40 días solo, enfrentando hambre, cansancio y algo más, tentaciones, pruebas que iban más allá de lo físico. No puedo decir que lo vi todo, pero lo que supimos después nos dejó claro que no fue fácil, y aún así permaneció fiel. Eso fue lo que más me impactó. No buscaba su propia gloria, no buscaba poder para sí mismo. Todo lo que hacía era en obediencia a Jehová. Cuando regresó, comenzó a predicar. Sus primeras palabras se quedaron grabadas en mí. El tiempo se ha cumplido, el reino de Dios está cerca. Arrepiéntanse y tengan fe en las buenas noticias. No hablaba como los líderes religiosos de la época. Ellos repetían tradiciones. Él hablaba con autoridad, pero no una autoridad impuesta, sino una que nacía de la verdad. Caminando junto al mar de Galilea, comenzó a llamar a algunos hombres. Recuerdo ese momento con claridad. Simón, al que luego llamó Pedro, y su hermano Andrés estaban pescando. Era su vida, su sustento. Jesús los miró y les dijo algo que parecía simple, pero lo cambió todo. Síganme y los haré pescadores de hombres. No hubo largas explicaciones, no hubo promesas materiales, y aún así dejaron sus redes. Yo no entendía completamente por qué, pero algo en sus palabras tenía un peso que no se podía ignorar. Más adelante llamó a otros dos, Santiago y Juan. También dejaron todo, familia, trabajo, seguridad, y comenzaron a seguirlo. Yo decidí hacer lo mismo. No fue una decisión impulsiva, fue algo que sentí profundamente. Había visto suficiente para entender que Jehová estaba actuando a través de él. Entramos en Capernaum. Era un día de descanso, y Jesús fue a la sinagoga. Allí enseñó, pero no como los escribas. Ellos citaban a otros hombres. Él hablaba con convicción directa, como alguien que realmente entendía la voluntad de Jehová. La gente se quedó asombrada, y entonces ocurrió algo que nadie esperaba. Un hombre, claramente perturbado, comenzó a gritar. No era una reacción normal. Había algo oscuro en él. Jesús no se asustó, no retrocedió. Simplemente dijo, «Cállate y sal de él». Fue directo.
Autoridad absoluta. El hombre cayó al suelo, convulsionando, y luego silencio. Quedó libre. Yo vi el miedo en los rostros de la gente, pero también algo más. Asombro. ¿Qué es esto?, decían. Incluso los espíritus le obedecen. La noticia empezó a correr, rápido, muy rápido. Después fuimos a casa de Simón. Su suegra estaba enferma, con fiebre. Jesús se acercó, la tomó de la mano y la levantó. La fiebre desapareció, así, sin más, y ella comenzó a atendernos como si nada hubiera pasado. Esa noche, la ciudad entera se reunió frente a la puerta. Enfermos, personas atormentadas, desesperadas, y él, uno por uno, los ayudó. No buscaba atención, no hacía espectáculo, simplemente ayudaba, sanaba, liberaba. Pero había algo que me intrigaba profundamente. A pesar de todo eso, al amanecer desapareció. Lo buscamos, y cuando lo encontramos, estaba solo orando, hablando con Jehová. Ese era su enfoque. No el reconocimiento de la gente, sino su relación con su Padre. Cuando le dijimos que todos lo buscaban, respondió algo que no esperaba. Vamos a otros lugares. También debo predicar allí. No se quedó donde era popular. No se dejó llevar por la fama. Tenía una misión clara y la cumplía con determinación. En uno de esos viajes se acercó un hombre con lepra. Nadie se acercaba a ellos. Eran rechazados, aislados. Pero este hombre se arrodilló frente a Jesús y dijo: «Si quieres, puedes limpiarme». No exigió, no dudó, solo confió. Jesús lo miró y sentí que ese momento se detuvo. «Quiero, queda limpio». Lo tocó y en ese instante la enfermedad desapareció, pero luego hizo algo que me sorprendió aún más. Le dijo que no lo contara a nadie, que fuera al sacerdote, que cumpliera con lo que estaba escrito. Jesús siempre respetaba la ley que Jehová había dado. Pero el hombre no pudo guardar silencio, y eso hizo que las multitudes crecieran aún más. Tanto que a veces Jesús ya no podía entrar libremente en las ciudades. Aún así, la gente lo buscaba, desde todas partes. Y yo seguía allí, observando, aprendiendo, intentando comprender, porque cuanto más veía, más claro tenía algo. Esto no era solo un hombre haciendo milagros, era alguien enviado por Jehová. Alguien con un propósito, y apenas estábamos viendo el comienzo. Seguimos caminando, y cuanto más avanzábamos, más evidente se hacía que aquello no era algo pasajero. Había una dirección, un propósito claro. Jesús no improvisaba, cada paso tenía sentido dentro de algo mucho más grande. Regresamos a Capernaum después de unos días. No anunciamos su llegada, pero aún así, la noticia corrió como el fuego. Cuando entramos en la casa, ya estaba llena, no cabía nadie más. La gente se apretaba en la puerta, en las ventanas, todos querían escuchar. No estaban allí solo por los milagros, había algo en sus palabras que los hacía quedarse. Yo me coloqué cerca, intentando no perder detalle. Jesús comenzó a hablarle sobre el reino de Dios, no como un concepto lejano, sino como una realidad que se acercaba. De repente, noté movimiento arriba. Al principio pensé que era el viento, pero no. Alguien estaba removiendo el techo. Polvo, trozos de barro, comenzaron a caer. La gente murmuraba. Algunos se molestaron, pero Jesús no dijo nada. Solo miró hacia arriba. Y entonces lo vimos, un hombre paralítico, bajando lentamente sobre una camilla, sostenido por cuerdas. Sus amigos no habían encontrado otra forma de acercarlo. Rompieron el techo, interrumpieron todo, pero no por falta de respeto, sino por fe. Jesús lo observó. Luego miró a los hombres que lo habían bajado y dijo algo que dejó a todos en silencio. «Hijo, tus pecados quedan perdonados». Yo sentí el peso de esas palabras, no porque no fueran hermosas, sino porque sabía lo que provocarían. Y no me equivoqué. Algunos escribas estaban allí,
sentados, observando. No dijeron nada en voz alta, pero sus rostros cambiaron. Sabía lo que pensaban. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Jehová? Jesús no necesitó que hablaran, conocía lo que había en sus corazones. Entonces dijo, ¿qué es más fácil, decir tus pecados son perdonados, o decir levántate y anda? Nadie respondió. Entonces miró al paralítico y dijo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. El silencio fue absoluto. El hombre dudó un segundo y luego se levantó frente a todos, tomó su camilla y salió caminando. Nadie dijo nada durante unos segundos. Solo mirábamos, intentando procesar lo que acababa de ocurrir. Después, el asombro explotó. Nunca hemos visto algo así. Y yo lo sabía. No era solo el milagro físico, era lo que eso significaba. Jesús estaba mostrando autoridad, una autoridad que venía de Jehová. Más tarde, salimos de nuevo hacia el mar y allí ocurrió algo que sinceramente me sorprendió. Jesús vio a Leví, un recaudador de impuestos, un hombre que muchos despreciaban. Trabajaba para Roma y eso lo hacía traidor a los ojos de muchos. Yo mismo no entendía por qué Jesús se detuvo frente a él, pero lo hizo y le dijo, sígueme, así sin más, así sin más. Y Leví se levantó, dejó su mesa, su dinero, todo, y lo siguió. No tenía sentido desde un punto de vista humano, pero ya empezábamos a entender que Jesús no veía a las personas como nosotros. Esa misma noche, Leví hizo una comida en su casa, y allí estábamos, rodeados de personas que la sociedad evitaba, recaudadores, pecadores, gente marcada. Algunos de nosotros estábamos incómodos, lo admito, pero Jesús estaba tranquilo, presente, como si ese fuera exactamente el lugar donde debía estar. No tardaron en aparecer los críticos, fariseos, observando, juzgando, ¿por qué come con pecadores? No se lo preguntaron a él directamente, se lo dijeron a nosotros, como si quisieran sembrar duda. Pero Jesús escuchó y respondió, no necesitan médico los sanos, sino los enfermos. No vine a llamar a justos, sino a pecadores. Aquellas palabras me atravesaron, porque no eran solo para ellos, eran para todos nosotros. Nadie estaba allí por ser perfecto. Todos necesitábamos ayuda. Después de eso, comenzaron más preguntas, más intentos de ponerlo a prueba. ¿Por qué tus discípulos no ayunan como los de otros? Jesús respondió con calma, con ejemplos que muchos no entendieron del todo en ese momento. Habló de un novio, de vino nuevo, de odres. No era solo una respuesta, era una forma de decir que algo nuevo estaba ocurriendo y no todos estaban preparados para aceptarlo. Otro día, cruzábamos campos de grano en el día de descanso. Algunos de nosotros teníamos hambre. Arrancamos espigas, algo sencillo. Pero para los fariseos era suficiente para acusar. Están haciendo lo que no está permitido en sábado, siempre buscando fallos, siempre observando. Jesús respondió recordando algo de las Escrituras, algo que muchos de ellos conocían, pero no aplicaban. Y luego dijo algo que nunca olvidé. El sábado fue hecho para el hombre, no el hombre para el sábado. Eso cambió mi forma de ver las cosas. No se trataba de reglas vacías, sino de comprender la intención de Jehová. Días después, entramos de nuevo en una sinagoga. Había un hombre con una mano paralizada, y, como ya era habitual, los fariseos estaban atentos, esperando, buscando una razón para acusar. Jesús lo sabía, lo sentía en el ambiente. Entonces llamó al hombre al centro. Todos miraban, y Jesús preguntó, ¿qué está permitido en sábado? ¿Hacer el bien o hacer el mal? ¿Salvar una vida o destruirla? Nadie respondió. El silencio otra vez. Pero esta vez había tensión. Jesús miró alrededor y vi algo en su rostro que no había visto antes. Dolor, indignación, no por desafío, sino por la dureza de sus corazones.
Entonces le dijo al hombre: extiende tu mano. Y él lo hizo, y su mano quedó sana, así, delante de todos. Pero en lugar de alegrarse, ellos salieron y comenzaron a planear cómo destruirlo. Eso me impactó profundamente. ¿Cómo podía alguien ver algo así y reaccionar con odio? Fue entonces cuando entendí algo importante. No todos estaban dispuestos a aceptar la verdad, no importa cuán clara fuera. Aún así, la gente seguía llegando, multitudes enormes, desde Galilea, Judea, Jerusalén, incluso de lugares lejanos. Todos querían verlo, tocarlo, escucharlo, y muchos eran sanados, pero Jesús no se dejaba consumir por eso. En un momento, subió a una montaña y llamó a los que él quiso. Yo estaba entre ellos, y allí eligió a 12 hombres, para estar con él, para aprender, para ser enviados. No éramos perfectos, ni los más sabios, pero fuimos elegidos, y eso lo cambió todo. Aún no entendíamos completamente lo que venía, pero algo estaba claro: esto seguía avanzando, y lo que habíamos visto hasta ahora solo era el principio. Aquel momento en la montaña marcó un antes y un después para todos nosotros. No fue solo una elección, fue una responsabilidad. Jesús nos llamó por nombre, uno a uno, y cuando escuché el mío, sentí algo difícil de describir. No era orgullo, tampoco miedo exactamente, era una mezcla de respeto, de propósito, de saber que mi vida ya no me pertenecía de la misma manera. Nos designó para estar con Él, pero también para algo más, para ser enviados, para predicar, para ayudar, para continuar la obra que venía de Jehová. Y cuanto más tiempo pasábamos con Él, más entendíamos que esto no era algo humano, no era una enseñanza más, era dirección divina. Después de eso, regresamos, pero la calma no duró mucho. Las multitudes seguían creciendo, tanto que a veces ni siquiera podíamos comer. La gente venía de todas partes, trayendo enfermos, personas angustiadas, buscando respuestas. Y Él no los rechazaba, pero tampoco se dejaba llevar por la presión. Sabía cuándo retirarse, cuándo hablar, cuándo actuar. Recuerdo que en una ocasión, algunos de sus familiares intentaron llevárselo. Pensaban que había perdido el juicio, no lo entendían. Veían el cansancio, la intensidad, la reacción de la gente, y creían que era demasiado. Pero Jesús no respondió con enojo, nunca lo hacía. En cambio, dijo algo que me hizo reflexionar profundamente. ¿Quién hace la voluntad de Jehová? Ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. No estaba rechazando a su familia, estaba ampliando el concepto. Nos estaba mostrando que la verdadera cercanía no era solo de sangre, sino espiritual. Pero no todos estaban confundidos. Algunos estaban decididos a oponerse. Los escribas que habían bajado de Jerusalén comenzaron a acusarlo. Decían que actuaba con el poder de fuerzas oscuras, que expulsaba demonios por medio de otro demonio. Aquello era grave, muy grave. Yo esperaba una reacción fuerte, pero Jesús respondió con calma, con lógica, con claridad. ¿Cómo puede una casa dividida mantenerse en pie? Era evidente, sus palabras desarmaban cualquier argumento, pero luego habló de algo aún más serio, de un pecado que no se perdona, una actitud de rechazo consciente hacia la acción del Espíritu de Jehová. No lo dijo para asustar, sino para advertir, para dejar claro que había una línea, una actitud del corazón que no debía cruzarse. Eso me hizo pensar mucho, porque no se trataba solo de acciones externas, sino de lo que uno decide aceptar o rechazar en lo más profundo. Días después, Jesús comenzó a enseñar de una forma diferente. Ya no solo hablaba directamente, empezó a usar ilustraciones, parábolas, historias sencillas, pero llenas de significado. Recuerdo claramente una de ellas.
Habló de un sembrador, un hombre que salió a sembrar semillas. Algunas cayeron en el camino y las aves se las comieron. Otras en terreno pedregoso, crecieron rápido, pero se secaron. Otras entre espinos y fueron ahogadas. Y otras en buena tierra y dieron fruto. Al principio, muchos no entendieron. Parecía una historia simple, pero cuando estuvimos a solas, le preguntamos y entonces nos explicó. Las semillas eran el mensaje. Las diferentes tierras representaban el corazón de las personas. Algunos escuchaban, pero no retenían. Otros aceptaban, pero sin profundidad. Otros se dejaban ahogar por preocupaciones, riquezas, distracciones, y otros recibían el mensaje, lo cuidaban y daban fruto. Esa explicación me impactó profundamente porque me hizo preguntarme qué tipo de terreno soy yo. No bastaba con estar cerca, había que responder correctamente. Jesús también dijo algo que se me quedó grabado. No hay nada oculto que no llegue a ser revelado. Eso me hizo entender que Jehová ve más allá de lo que mostramos. Ve lo que somos de verdad. Otro día, al caer la tarde, Jesús nos dijo, crucemos al otro lado. Subimos a una barca. El mar estaba tranquilo, pero no tardó en cambiar. El viento comenzó a soplar con fuerza. Las olas golpeaban la barca, el agua entraba, y nosotros, que éramos pescadores, sabíamos lo que eso significaba, peligro real. Pero Jesús dormía en la parte trasera, como si nada. No lo entendía. ¿Cómo podía estar tranquilo en ese momento? Lo despertamos, desesperados. Maestro, ¿no te importa que muramos? No fue una acusación, fue miedo. Él se levantó, miró el viento, el mar, y dijo, silencio, cálmate. Y de repente todo se detuvo. El viento cesó. El mar se calmó, como si nunca hubiera pasado nada. Nos miramos unos a otros. Nadie hablaba, porque lo que acabábamos de ver no tenía explicación humana. Entonces nos miró y dijo, ¿por qué tienen miedo? ¿Aún no tienen fe? No era un reproche duro, era una invitación a confiar más, a entender quién estaba con nosotros. Yo sentí algo en ese momento, no era solo respeto, era una mezcla de asombro y una pregunta que no podía ignorar. ¿Quién es realmente este hombre? Porque incluso el viento y el mar le obedecían. Y en ese instante supe que aún nos faltaba mucho por comprender, muchísimo, pero también supe algo con certeza. Jehová estaba detrás de todo esto. Y lo que estábamos viviendo apenas empezaba a revelar su verdadero significado. Cruzamos al otro lado del mar, pero ya no éramos los mismos. Después de aquella noche, algo había cambiado dentro de mí. El miedo seguía ahí, en algún rincón, pero ya no dominaba como antes. Había sido reemplazado por otra cosa, una inquietud más profunda, porque si el viento y el mar le obedecían, entonces, ¿hasta dónde llegaba realmente la autoridad que Jehová le había dado? No tardamos en descubrirlo. Al llegar a la región de los Gerasenos, apenas pusimos un pie fuera de la barca, cuando lo vimos, un hombre. Pero no parecía un hombre como los demás. Su aspecto era perturbador, vivía entre tumbas, nadie podía controlarlo. Ni siquiera con cadenas, se había liberado una y otra vez. Gritaba, se hería a sí mismo. Era como si estuviera atrapado en su propio cuerpo, dominado por algo que no le pertenecía. Muchos evitaban ese lugar, pero Jesús caminó hacia él. Sin miedo, sin duda, el hombre corrió y se arrodilló frente a él. Y entonces habló, pero no con su propia voz. Había algo más, algo oscuro. ¿Qué tienes que ver conmigo, Jesús? Aquello me heló la sangre porque reconocía quién era él, sin que nadie se lo hubiera explicado. Jesús no se alteró, no discutió, solo preguntó, ¿cuál es tu nombre? La respuesta fue inquietante, Legión, porque somos muchos, muchos, no uno, no dos, muchos.
En ese momento entendí que no estábamos ante una simple enfermedad, ni un problema mental, era algo espiritual, algo real y peligroso. Los espíritus le suplicaron que no los expulsara fuera de la región. Había una piara de cerdos cerca y pidieron entrar en ellos. Jesús permitió que salieran del hombre y en ese instante los cerdos se lanzaron al mar, todos. El silencio que siguió fue difícil de describir. El hombre quedó allí, tranquilo, sentado, en su sano juicio, como si hubiera despertado de una pesadilla interminable. Yo no podía apartar la mirada. Aquello no solo era poder, era liberación, verdadera liberación. Pero la reacción de la gente me sorprendió. En lugar de alegrarse, tuvieron miedo y le pidieron a Jesús que se fuera. No querían entender, no querían profundizar, preferían la tranquilidad aparente antes que enfrentarse a una verdad que removía todo. El hombre liberado quiso seguirnos y lo entendía. Después de algo así, ¿cómo no hacerlo? Pero Jesús le dijo que no, que volviera a su casa, que contara lo que Jehová había hecho por él. Eso me enseñó algo importante. No todos reciben el mismo papel, pero todos pueden dar testimonio. Volvimos a cruzar el mar y al llegar, la multitud ya nos esperaba, como siempre, pero esta vez había una urgencia distinta. Un hombre se acercó corriendo. Era Jairo, uno de los responsables de la sinagoga. No era alguien cualquiera. Se arrodilló frente a Jesús, desesperado. Mi hija está muriendo, por favor, ven. No pidió pruebas, no dudó, solo rogó. Jesús accedió de inmediato y comenzamos a caminar hacia su casa. Pero la multitud nos rodeaba, empujaba, apretaba. Era difícil avanzar y entonces ocurrió algo que al principio parecía pequeño, pero no lo era. Una mujer se acercó por detrás. Llevaba años enferma, 12 años. Había sufrido mucho, había gastado todo lo que tenía sin mejorar. Al contrario, empeoraba, pero había oído hablar de Jesús y pensó, si tan solo toco su ropa, quedaré sana. No buscaba atención, no quería interrumpir, solo necesitaba una oportunidad. Se acercó y lo tocó. En ese mismo instante, su enfermedad desapareció. Yo no lo vi directamente, pero sí vi lo que pasó después. Jesús se detuvo en medio de la multitud y dijo, ¿quién me ha tocado? Nos miramos unos a otros. No tenía sentido, todos lo estaban tocando. Pero él insistió, porque no era un contacto cualquiera, era fe. La mujer, temblando, se acercó y confesó todo. Jesús la miró con una expresión que nunca olvidaré, no de reproche, no de molestia, sino de aprobación. Hija, tu fe te ha sanado, vete en paz. La llamó hija, la dignificó, le devolvió algo más que la salud, le devolvió valor, identidad. Y en ese momento entendí algo más profundo. No era solo el poder de Jesús, era la conexión con Jehová, respondiendo a la fe sincera. Pero mientras eso ocurría, llegaron noticias desde la casa de Jairo. Tu hija ha muerto. Sentí el golpe, el silencio, la resignación en los rostros. Pero Jesús no dudó. Miró a Jairo y le dijo, no tengas miedo, solo ten fe. Seguimos caminando. Al llegar, la casa estaba llena de gente llorando, lamentos, ruido, desesperación. Jesús dijo algo que provocó burlas. La niña no está muerta, está dormida. Se rieron de él, pero él no respondió. Entró solo con algunos de nosotros y los padres. La niña estaba allí, inmóvil, sin vida. Jesús se acercó, la tomó de la mano y dijo suavemente, niña, levántate. Y ella se levantó, como si despertara de un sueño. Caminó, respiró, vivía. Yo sentí que el tiempo se detenía, porque aquello iba más allá de todo lo que habíamos visto. No era sanar, no era liberar, era devolver la vida. Y en ese instante comprendí algo que me estremeció por dentro. La autoridad que Jehová le había dado a Jesús
No tenía comparación, no era parcial, no era limitada, era completa dentro de su propósito. Pero aún así, Jesús pidió discreción, no buscaba fama, nunca la buscó. Salimos de allí en silencio y yo caminaba, procesando todo, porque cada experiencia, cada momento, no solo mostraba poder, revelaba algo más profundo. ¿Quién es Jesús realmente? ¿Y cuál es su papel en el propósito de Jehová? Y algo dentro de mí comenzaba a cambiar. Ya no solo lo seguía por lo que hacía, sino por lo que representaba, y aún así, sabía que lo más difícil todavía estaba por venir.